Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos y vamos a hablar sobre la descripción euleriana, o también conocido en algunos libros como el enfoque euleriano. Para entender este concepto vamos a utilizar el mismo diagrama que planteamos en el video anterior, donde tenemos que esa franja café representa el fondo de un río o de un canal y esta parte azul representa el agua, que va a estar fluyendo desde la parte izquierda hasta la parte derecha. Como es de habitual, necesitamos nuestro sistema de coordenadas, donde tenemos X representa la dirección horizontal, Z representa la dirección vertical y Y representa la sección transversal. Si ustedes recuerdan en el anterior video, cuando hablábamos de la descripción lagrangiana, nosotros decíamos que teníamos que seguir todas las partículas que representaban el volumen que nos interesaba. De esta manera podríamos cuantificar la cinemática del fluido, o es decir, podíamos cuantificar lo que era el campo de velocidades. En este caso, pues no va a ser necesario seguir todas esas partículas porque resultaría una tarea muy difícil, sobre todo a la hora cuando se desean realizar mediciones en un río o en el océano. En este caso, vamos a decir que la velocidad va a estar en función del espacio y el tiempo. Eso significa que para un punto específico de ese volumen de interés de fluido o esa área que nos interesa va a estar en función de una coordenada específica. Por ejemplo, si nos paramos en este punto donde se encuentra esta partícula acá, vamos a tener que la velocidad que esté exactamente en ese punto va a estar en función de lo que es x1, y1, z1 y en un tiempo determinado. Por otra parte, si nosotros siguiéramos pasando más partículas, es decir, debido a que una de las características de la descripción euleriana es que permite que existan flujos que entran y salgan a través de ese volumen de interés, que se llama volumen de control, pues eso significa que cada partícula que pase por este punto va a adoptar esa misma velocidad. Si nosotros quisiéramos hacer seguimiento de esta partícula A, tal como lo hicimos en la descripción lagrangiana, eso significa que tendríamos que tener en cuenta dos situaciones. La primera es que va a tener un incremento del tiempo, que va a ser un t más un delta t, pero en este caso la descripción que va a adoptar la partícula A en la velocidad va a ser en función ahora de las coordenadas. En este caso tenemos lo que es x2, y2 y z2. Y así sucesivamente, si avanzamos en el tiempo para hacer el seguimiento de esa partícula, pues va a tener sus coordenadas específicas, que va a ser x3, y3, z3 o x4, y4 o z4. Lo interesante de este enfoque es que no es necesario seguir todas las partículas. Lo que nos va a interesar ahora es cuantificar la velocidad en función de sus coordenadas. Es decir, en tres dimensiones, x, y, z y en su tiempo. ¿Cómo nosotros podemos ver esta aplicación? Bueno, si lo miramos desde un ejemplo desde la matemática, la ecuación que gobierna para los fluidos, sobre todo los incomprensibles de esta forma que la estoy planteando acá, es la ecuación de Navier-Stokes. Si ustedes miran rápidamente, vamos a tener que esta ecuación tiene tres componentes, es decir, x, y, z. Y miren que la variable dependiente, que en este caso va a ser la velocidad, va a estar representada por sus componentes. Es decir, tenemos la componente en x, que es la velocidad en u, tenemos la componente y, que es la velocidad v, y tenemos la componente w, que representa la parte z. Y si miramos las variables independientes, va a ser x, y, z y su respectivo tiempo. Eso significa que cuando los científicos y los ingenieros plantean ese volumen de control, pues van a tener que cuantificar las componentes de la velocidad en vez de cuantificar la única velocidad que describe el movimiento de una sola partícula. Y aunque parezca que es un proceso bastante engorroso o difícil, resulta que computacionalmente esto es muchísimo más fácil que resolver una ecuación para cada partícula y requiere menor poder computacional. Sin embargo, dependiendo del enfoque de la modelación, asimismo se requiere un determinado poder computacional. Un ejemplo para esto podríamos ver una simulación aplicada también para un flujo en cavidad. Aquí tenemos el autor de esta simulación en este determinado año y noten que algo que les había mencionado al inicio es que cuando planteamos una descripción euleriana necesitamos un volumen imaginario y no un volumen específico que se denomina volumen de control.
Y ese mismo volumen de control se debe plantear cuando se construye una simulación, solamente que desde la perspectiva de modelación se llama un volumen computacional, perdón, un dominio computacional. Y es esta cajita que ustedes están viendo acá. Toda esta parte en 3 dimensiones estaría realizando la simulación donde se tendrían las velocidades en cada una de las componentes variando en cada una de las direcciones X, Y y Z. Y acá ustedes ven uno de los resultados donde después de realizar un postprocesamiento se puede ver la misma recirculación que vimos en el video anterior, que era desde una perspectiva experimental de seguimiento de partículas. Algo ventajoso que se tiene cuando se realizan las simulaciones desde el enfoque euleriano es que vamos a tener las velocidades en las 3 componentes y eso nos permite realizar un postprocesamiento más avanzado desde la perspectiva de cuando queremos cuantificar la turbulencia. En esta imagen que ustedes están viendo acá, que es pertenece a este mismo autor o a este mismo paper, el autor ha cuantificado lo que se llama estructuras coherentes de turbulencia. Y eso lo que permite es aislar lo que son los esfuerzos desde la parte rotacional y la parte de deformación para poder así quedarse con una característica de la turbulencia. Bueno, pues eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero solamente quiero que tengan presente que esto me permite a mí, al tener más detalle del fluido, pues así mismo puedo hacer mejor postprocesamiento y estudiar más la física de él. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es la aplicación de experimentos o campos. Y resulta muy ventajoso la descripción euleriana, ya que, como lo decía desde el inicio del video, tratar de hacerse medir todas las partículas que están fluyendo en un río o en un océano va a ser algo imposible. Entonces los científicos y los ingenieros decidieron optar lo que es la descripción euleriana, que se puede hacer una equivalencia también para la descripción lagrangiana para tener una buena precisión y asimismo poder hacer esas mediciones. Un ejemplo de esto es que tenemos acá un instrumento que se suele utilizar que mide la velocidad en 3 dimensiones. Este instrumento se llama ADV y las siglas provienen de Acoustic Doppler Velocimeter y consiste en medir las velocidades en 3 dimensiones teniendo en cuenta el efecto Doppler. En este caso ustedes están viendo que el instrumento arroja 4 rayos de luz y se están enfocando o concentrando en un punto específico. Y en ese punto específico es donde se va a medir las velocidades en sus 3 componentes. Es decir, que cuando se conecta este dispositivo al computador va a arrojar 3 señales importantes. Una que va a ser la velocidad de la componente X, la otra que va a ser la velocidad de la componente V y otra que va a ser la velocidad en la componente W. Y pues estas 3 velocidades van a evolucionar respecto al tiempo. De esta manera se puede caracterizar la velocidad en 3 dimensiones más el tiempo para un punto específico. Y esto va a ser suficiente para tener una caracterización del fluido, ya que a medida que este está fluyendo no se necesita seguir todas las partículas, pero si varias partículas de fluido van a pasar por ese mismo punto, para así poder cuantificar lo que es la cinemática como tal del fluido o el campo de velocidades. Otro ejemplo del mismo principio de este instrumento es este que ustedes están viendo acá, donde tiene su data logger y ahora también está concentrándose todo en un solo punto para medir las velocidades en 3 dimensiones, tal como se ven acá. Algo desventajoso que se tiene en este enfoque es que algunos autores desean estudiar, o algunos científicos, perdón, desean estudiar lo que es el fluido cuando interactúa con la parte sólida o el fondo del lecho del río o el fondo del lecho del mar. Y ustedes ya se están viendo acá que por estas 2 imágenes que les estoy mostrando siempre va a haber una limitación, no se puede tener tan cerca del sólido. Y por lo tanto, usualmente estos científicos o estos ingenieros deben utilizar modelos matemáticos para aproximar las velocidades que se encuentran cerca del fondo, que interactúan bien cerca para poder estimar cosas como los esfuerzos cuando se quiere estudiar transportes de sedimentos o suspensión de este mismo. ¿Cómo se puede visualizar los datos de estos? Bueno, aquí les traigo un ejemplo de una de las señales que vendría siendo para la dirección horizontal, es decir, la componente de la velocidad U, donde tenemos que el eje vertical nos está representando la velocidad en metros por segundo y tenemos que la dirección horizontal de esta gráfica nos representa cómo evoluciona en el tiempo. La línea roja que ustedes ven son datos que provienen de un instrumento tal como lo ven acá, como este,
Y noten que la línea roja fluctúa bastante. Eso significa que la frecuencia con la que se está capturando los datos es alta y esto permite a los científicos o a los ingenieros poder hacer aislamientos de lo que es la parte laminar y lo que es la parte turbulenta, que usualmente la parte turbulenta está asociada como a las desviaciones estándares de una forma visto, o otra forma de verlo es como esas perturbaciones que tiene el fluido. Pero bueno, estas son cosas que vamos a hablar mucho más adelante. Y pues como esto es una señal, se puede también realizar aplicaciones de lo que son procesamientos de señales o series de tiempo. Y acá hay un ejemplo de eso, donde tenemos una línea negra, representa lo que es el sexto modo de esta, cuando se capturan solamente los primeros 6 modos, y ustedes pueden ver que la señal parece que fuera suavizada. A veces esto tendría a representar un poco lo que son las componentes laminares, pero cuando se trata de capturar 359 modos, es decir, de la frecuencia que se tiene ahí, pues estos estarían más asociados a la turbulencia y representaría muchísimo mejor la señal original que ha sido grabada por el instrumento. Esas son algunas de las técnicas de procesamiento que se utilizan en señales para poder hacer los análisis de la cinemática de fluido. Bueno, ya para finalizar, quiero concluirles que la descripción euleriana es muy utilizada tanto en la parte matemática, en la parte de simulación, en las salidas de campo. Es un enfoque, diría que es el enfoque más utilizado, aunque a veces se requiere un buen poder computacional, no es tanto como el que se requiere desde la descripción lagrangiana. Otra situación es que sí se requiere un alto conocimiento en el postprocesamiento de datos, ya sea para la parte de simulación o para la parte de experimentos o campo, sobre todo si se quiere estudiar la parte turbulenta, que es otra componente de la cinemática que se maneja. Bueno, fluidómanos, espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que la descripción euleriana necesita tener fijo un volumen de control y que este no va a seguir todas las partículas. Lo que va a hacer es poner las velocidades o el campo de velocidades en función del espacio y el tiempo. Más adelante vamos a ver algo cómo estos dos se pueden mezclar para llegar a algo que se llama un campo de aceleraciones. No siendo más, me despido. Nos vemos en una próxima.